La mejor amiga de mi esposo regresó después de años porque está enferma y necesita apoyo. Ahora se insinúa a él y mi esposo la defiende diciendo que solo son amigos. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito sacarlo de mi sistema antes de que explote o haga algo de lo que pueda arrepentirme. Aunque sinceramente, no creo que me arrepintiera. Tengo 31 años, llevo casada con mi esposo Jonas durante 5 años y juntos por 7 en total. Pensé que teníamos un matrimonio sólido, una vida tranquila, planes para el futuro. Pero hace 3 meses, el fantasma del pasado de Jonas decidió regresar de entre los muertos. Bueno, técnicamente no está muerta, aunque parte de mí desearía que lo estuviera. Lo siento, eso sonó horrible, pero cuando terminen de leer esto entenderán por qué. La fantasma en cuestión se llama Lorraine. Tiene 33 años y conoció a Jonas 2 años antes de que yo existiera en su vida. Fueron mejores amigos durante esos 2 años. Y cuando digo mejores amigos, me refiero a que hacían absolutamente todo juntos. Salían a comer cada semana, iban al cine, veían maratones de series en el apartamento de uno o del otro, viajaban juntos ocasionalmente. Según Jonas, incluso tuvieron intimidad en algunas ocasiones, pero siempre fueron solo amigos. Solo amigos que se acostaban juntos de vez en cuando porque, ya saben, eso es totalmente normal y no confuso en absoluto. Cuando Jonas y yo nos conocimos hace 7 años en una conferencia de trabajo, él todavía mantenía esa amistad con Lorraine. Recuerdo perfectamente la primera vez que la conocí. Jonas me llevó a una cena con ella para que nos conociéramos porque, según él, éramos las 2 personas más importantes en su vida y quería que nos lleváramos bien. Desde el momento en que entré a ese restaurante y vi a Lorraine, supe que me odiaba. No fue nada sutil. Me miró de arriba abajo con una expresión que solo puedo describir como desprecio absoluto. Durante toda la cena me ignoró casi por completo, respondía mis preguntas con monosílabos y cada vez que Jonas me tocaba la mano o me sonreía, ella hacía una mueca como si hubiera mordido un limón. Le comenté a Jonas después de esa cena que Lorraine claramente no me quería cerca. Él me aseguró que solo era mi imaginación, que Lorraine era así al principio con gente nueva, pero que se abriría conmigo con el tiempo. Spoiler, no lo hizo. Los siguientes meses fueron incómodos. Jonas seguía viéndose con Lorraine regularmente y cada vez que yo intentaba unirme a sus planes, la tensión era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Lorraine hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, mi ropa, mis intereses. Siempre con una sonrisa dulce y un tono que técnicamente no podía señalarse como ofensivo, pero el mensaje era claro. Finalmente, tuve una conversación seria con Jonas. Le dije que no me sentía cómoda con su amistad con Lorraine, especialmente considerando su historia de intimidad ocasional y la obvia hostilidad de ella hacia mí. Jonas me escuchó y, para mi sorpresa, estuvo de acuerdo en establecer límites. Comenzó a ver a Lorraine con menos frecuencia, siempre en lugares públicos y durante el día. Nunca más en sus apartamentos. Pensé que era un compromiso razonable. Lorraine, aparentemente, no pensó lo mismo. Aproximadamente un año después de que Jonas y yo comenzamos a salir, Lorraine simplemente desapareció. Dejó de responder los mensajes de Jonas, no aparecía a las citas que acordaban, básicamente se esfumó. Jonas estaba preocupado al principio, pero después de varios intentos de contactarla sin respuesta, eventualmente se rindió. Me dijo que tal vez Lorraine había decidido que necesitaba espacio o que estaba molesta por cómo había cambiado su amistad. Honestamente, yo estaba aliviada. Sé que eso me hace sonar terrible, pero la verdad es que su ausencia hizo nuestra relación mucho más fácil y feliz. Jonas y yo nos casamos 3 años después. Fue una boda hermosa, rodeados de familia y amigos. Jonas mencionó a Lorraine 1 o 2 veces durante la planificación, preguntándose si debería intentar contactarla para invitarla. Le dije directamente que no, que ella había elegido salir de su vida y que nuestro día de boda no era el momento para dramas del pasado. Aceptó sin mucha resistencia. Los siguientes 5 años fueron genuinamente buenos. Compramos una casa, adoptamos un perro, hablamos sobre tener hijos eventualmente. La vida era normal, predecible, feliz. Hasta hace 3 meses. Jonas llegó a casa una tarde con una expresión extraña en su rostro. Me dijo que necesitábamos hablar. Mi corazón se hundió inmediatamente porque esa frase nunca trae buenas noticias. Nos sentamos en la sala y Jonas me contó que había recibido un mensaje de Lorraine. Después de 6 años de silencio total, ella lo había contactado. Y no para ponerse al día casualmente o pedir perdón por haberlo fantasmeado durante media década. No, Lorraine le escribió porque tiene cáncer. Cáncer de mama en etapa 3, para ser específica. Jonas me explicó que Lorraine está pasando por quimioterapia, que es un proceso brutal y que no tiene a nadie que la apoye. Aparentemente, en los 6 años que estuvo fuera de la vida de Jonas, logró alejar a su familia con su comportamiento y perdió la mayoría de sus amistades. No me sorprende en absoluto, considerando lo encantadora que era conmigo. Lorraine le pidió a Jonas si podía ser su persona de apoyo durante este tiempo difícil. Quería que la acompañara a citas médicas, que estuviera disponible si necesitaba ayuda, básicamente que volviera a ser su mejor amigo como en los viejos tiempos. Mi reacción inmediata fue decir que absolutamente no.
Le recordé a Jonas la historia con Lorraine, cómo me había tratado, cómo había desaparecido sin explicación cuando no pudo controlar su amistad como quería. Le señalé que era conveniente que de repente se acordara de él ahora que necesitaba algo. Jonas me escuchó, pero luego me dio el discurso que sabía que vendría. Que Lorraine está enferma, que podría morir, que él nunca se perdonaría si no la ayudaba y le pasaba algo. Que independientemente de cómo terminó su amistad, ella había sido importante para él durante años y no podía simplemente ignorarla en su momento de necesidad. Aquí es donde necesito ser honesta. Parte de mí entiende la posición de Jonas. Si un viejo amigo mío estuviera muriendo, probablemente también querría estar ahí. Pero la otra parte de mí, la parte más grande y más ruidosa, está gritando que esto es una manipulación, que Lorraine está usando su enfermedad para volver a la vida de Jonas y que nada bueno saldrá de esto. Aún así, Jonas ya había tomado su decisión. Me prometió que mantendría límites claros, que todo sería apropiado, que yo siempre sería su prioridad. Le creí porque quiero confiar en mi esposo. La primera vez que Lorraine vino a nuestra casa después de 6 años, casi vomito. Se veía diferente, obviamente. Había perdido peso, su piel tenía ese tono pálido que da la quimioterapia, llevaba una peluca porque había perdido su cabello. Pero sus ojos, esos ojos, me miraron exactamente de la misma manera que lo hicieron hace 7 años. Con desprecio absoluto. Jonas la recibió con un abrazo y yo pude ver cómo ella se aferraba a él un segundo más de lo necesario. Me saludó con un hola cortante y luego básicamente me ignoró por el resto de su visita. Durante esa primera visita, Lorraine y Jonas se sentaron en la sala hablando sobre su tratamiento, sus doctores, sus opciones. Yo intenté participar en la conversación, ofrecer apoyo o al menos mostrar compasión básica porque, sin importar nuestra historia, la mujer tiene cáncer. Pero cada vez que hablaba, Lorraine me miraba como si fuera una mosca molesta interrumpiendo una conversación importante. Eventualmente, me rendí y me fui a la cocina a preparar té que nadie me había pedido, solo para tener algo que hacer. Las visitas se volvieron regulares. Al principio era una vez a la semana, luego 2 veces, luego 3. Jonas la llevaba a sus citas de quimioterapia, algo que yo había ofrecido hacer con él para apoyarlos a ambos, pero Lorraine había dicho que prefería que solo fuera Jonas porque tener mucha gente la abrumaba. Conveniente. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Jonas me decía que Lorraine necesitaba distraerse de su tratamiento, así que veían películas juntos, exactamente como solían hacer antes. En nuestra sala. Con ella acurrucada en nuestro sofá con mantas que yo había comprado. Aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse realmente incómodas. Lorraine empezó a hacer comentarios sobre lo mucho que extrañaba los viejos tiempos con Jonas. Comentarios sobre viajes que habían hecho juntos, chistes internos que yo no entendía, recuerdos de su intimidad ocasional que no necesitaba escuchar. Siempre lo enmarcaba como nostalgia inocente, pero el mensaje subyacente era claro. Ella había estado primero. Ella lo conocía mejor. Además, ella tenía una historia con el que yo nunca podría igualar. Lo peor fue cuando comenzó con el contacto físico. Tocaba el brazo de Jonas constantemente cuando hablaba con él. Se recostaba contra él cuando estaban viendo películas. Una vez la encontré sentada en su regazo, algo que me hizo ver rojo inmediatamente. Jonas la movió rápidamente cuando me vio y explicó que Lorraine se había sentido mareada por los medicamentos y él solo la estaba sosteniendo. Tal vez era verdad, pero la sonrisa que Lorraine me dio mientras Jonas explicaba me decía que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Confronté a Jonas sobre el comportamiento de Lorraine. Le dije que se estaba insinuando, que estaba tratando de crear problemas entre nosotros, que estaba usando su enfermedad como excusa para cruzar límites. Jonas me dijo que estaba exagerando, que Lorraine solo estaba asustada y vulnerable, que necesitaba afecto y apoyo durante este tiempo horrible. Me hizo sentir como una persona terrible por estar celosa de una mujer con cáncer. Y tal vez lo soy, pero no puedo evitar cómo me siento. Le sugerí a Jonas que tal vez Lorraine debería buscar apoyo profesional, un terapeuta o un grupo de apoyo para pacientes con cáncer. Que obviamente nosotros podíamos ayudar, pero que no era saludable que dependiera tanto de él, especialmente considerando su historia. Jonas se molestó conmigo por esa sujeción. Me dijo que estaba siendo cruel e insensible, que Lorraine no tenía a nadie más, que si yo realmente lo amaba, apoyaría su decisión de ayudar a una vieja amiga en necesidad. Esa conversación me hizo cuestionar todo. ¿Estoy siendo irracional? ¿Estoy dejando que mi aversión personal hacia Lorraine nuble mi juicio sobre una situación genuinamente difícil? ¿O mis instintos están correctos y ella está manipulando la situación para acercarse a mi esposo? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Y eso es lo que me está volviendo loca. Entonces llegó el incidente que me hizo escribir esto. Hace 2 semanas llegué a casa temprano del trabajo porque no me sentía bien. Entré a la casa y escuché voces en la sala. Jonas estaba ahí con Lorraine, lo cual no era inusual a estas alturas. Pero lo que vi cuando entré a la sala me dejó helada. Lorraine estaba llorando, Jonas la tenía abrazada, y ella tenía su rostro enterrado en su cuello. Cuando me vieron, Lorraine no se movió inmediatamente.
Se tomó su tiempo separándose de Jonas, limpiándose las lágrimas con una expresión que solo puedo describir como satisfacción. Jonas explicó rápidamente que Lorraine había recibido malas noticias de su oncólogo ese día. El tratamiento no estaba funcionando tan bien como esperaban y tendrían que intentar un enfoque más agresivo. Está bien, eso es devastador y entiendo que necesitara consuelo. Pero la forma en que Lorraine me miró mientras Jonas explicaba, como si estuviera diciendo silenciosamente que Jonas era suyo y yo era la intrusa en mi propia casa, me hizo querer sacarla físicamente de mi hogar. Le dije a Jonas esa noche que Lorraine ya no podía venir a nuestra casa. Que podía ayudarla de otras maneras, llevarla a citas, llamarla para ver cómo estaba, pero que no quería su presencia en nuestro hogar más. Jonas me preguntó cómo podía ser tan cruel. Me dijo que le estaba pidiendo que abandonara a alguien que está literalmente luchando por su vida. Me acusó de estar celosa de una mujer enferma y me dijo que estaba avergonzado de mí. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo expresar. Mi propio esposo estaba avergonzado de mí porque no quiero que su examiga con beneficios que claramente todavía tiene sentimientos por él pase cada día en nuestra casa. ¿Cómo es eso injusto? Necesito perspectiva externa porque Jonas me ha hecho sentir que soy un monstruo sin corazón. ¿Estoy siendo irracional aquí? ¿Qué harían ustedes en mi situación? ¿Cómo le explican a su pareja que alguien está cruzando límites sin sonar como la persona mala de la historia? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi publicación original y las cosas han escalado de maneras que nunca imaginé. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron. Leer las respuestas me ayudó a sentirme menos loca. Muchos señalaron cosas que yo ya sabía en mi corazón, pero no quería admitir. Que Lorraine está manipulando la situación, que Jonas está siendo ingenuo o está disfrutando la atención, y que necesitaba establecer límites más firmes inmediatamente. Varios de ustedes me preguntaron sobre conversaciones específicas que había tenido con Jonas o cosas que Lorraine había dicho. Déjenme llenar algunos vacíos. Después de nuestra pelea sobre no querer a Lorraine en la casa, Jonas durmió en el cuarto de invitados durante 3 noches. 3 noches donde mi esposo me castigó con silencio y distancia porque no quiero que su ex lo que sea pase cada día en nuestro hogar. Durante esos 3 días, él salió de la casa temprano y volvía tarde. Cuando le preguntaba dónde había estado, me decía que con Lorraine porque ella necesitaba compañía después de sus tratamientos. El 4.º día, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Revisé el teléfono de Jonas. Sé que es una invasión de privacidad, sé que es una señal de que algo está fundamentalmente roto en nuestro matrimonio, pero necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Lo que encontré confirmó todas mis sospechas y empeoró todo al mismo tiempo. Había mensajes entre Jonas y Lorraine. Muchos mensajes. Conversaciones diarias que comenzaban temprano en la mañana y terminaban tarde en la noche. No eran solo actualizaciones sobre su salud o coordinación de citas médicas. Eran conversaciones largas, sobre todo y nada. Lorraine le enviaba fotos de su día, de lo que estaba comiendo, de series que estaba viendo. Jonas respondía con el mismo nivel de detalle sobre su propia vida. Era como si estuvieran en su propia burbuja donde yo no existía. Pero lo que realmente me destrozó fueron ciertos mensajes específicos. Lorraine había escrito cosas como que extrañaba cuando eran solo ellos dos, sin complicaciones. Que ojalá pudiera volver el tiempo atrás a cuando eran más felices. Jonas no rechazaba estos comentarios. No le decía que estaba casado y feliz. En cambio, respondía con cosas como que él también extrañaba esos tiempos o que las cosas eran más simples antes. Había un mensaje particularmente devastador donde Lorraine escribió que a veces se preguntaba cómo habría sido su vida si Jonas hubiera elegido quedarse con ella en lugar de empezar algo nuevo conmigo. Jonas respondió que él también se lo había preguntado a veces. Que tal vez si ella no hubiera desaparecido, las cosas habrían sido diferentes. Eso me rompió el corazón en 1000 pedazos. Mi esposo estaba admitiendo a su ex lo que sea que se preguntaba cómo habría sido su vida sin mí. Confronté a Jonas esa noche con lo que había encontrado. No me arrepiento de haber revisado su teléfono y se lo dije directamente. Él se puso furioso inicialmente, gritándome por invadir su privacidad. Pero cuando le mostré los mensajes específicos que había capturado en pantalla, se quedó callado. Le pregunté directamente si todavía tenía sentimientos por Lorraine. Me dijo que no, que solo era nostalgia, que estaba pasando por un momento difícil ayudándola con su enfermedad y que a veces recordar tiempos más simples era su manera de lidiar con el estrés. Le dije que eso no era una excusa aceptable. Que estaba permitiendo que Lorraine creara una narrativa donde ellos dos eran el equipo real y yo era la villana interfiriendo en su historia de amor. Jonas me dijo que estaba siendo dramática, que los mensajes no significaban nada, que nunca había cruzado ninguna línea física con Lorraine desde que nos casamos. Le señalé que cruzar líneas emocionales era igual de grave, si no peor. La conversación se volvió cada vez más acalorada. Jonas me acusó de no tener empatía por lo que Lorraine estaba pasando. Le respondí que tenía toda la empatía del mundo por alguien con cáncer, pero que eso no le daba derecho a intentar destruir mi matrimonio. Que ella claramente lo estaba haciendo y él estaba siendo ciego o cómplice. Eso lo hizo explotar. Me dijo que estaba siendo injusta, que Lorraine nunca había hecho nada inapropiado, que todo estaba en mi cabeza.
Le di un ultimátum. O establecía límites claros y firmes con Lorraine inmediatamente, incluyendo reducir drásticamente el contacto y nunca más permitir comentarios sobre su pasado o futuro alternativo, o yo me iría. Jonas me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me preguntó si realmente le estaba pidiendo que abandonara a una mujer muriendo. Le dije que no, que le estaba pidiendo que priorizara a su esposa sobre alguien que claramente estaba manipulando la situación. Jonas no me dio una respuesta esa noche. En cambio, salió de la casa diciendo que necesitaba pensar. No volvió hasta el día siguiente por la tarde. Cuando llegó, me dijo que había estado en el apartamento de Lorraine, que había pasado la noche ahí porque ella había tenido una crisis después de un tratamiento particularmente difícil. Me lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo, completamente inconsciente de cómo eso se vería para mí. Le pregunté si había dormido en su cama. Me dijo que había dormido en el sofá, pero que Lorraine había bajado en medio de la noche porque tenía pesadillas por los medicamentos y habían estado hablando hasta el amanecer. Le pregunté de qué habían hablado. Me dijo que de todo, de su miedo a morir, de arrepentimientos que tenía en su vida. Y luego me dijo algo que me heló la sangre. Dijo que Lorraine le había confesado que su mayor arrepentimiento era haberlo dejado ir hace 6 años, que debió haber luchado por él, que ahora se daba cuenta de que él había sido el amor de su vida. Mi esposo me estaba contando que otra mujer acababa de confesarle su amor. Y lo estaba diciendo como si fuera algo triste y conmovedor, no como la señal de alerta masiva que obviamente era. Le pregunté qué le había respondido a esa confesión. Jonas me dijo que le había dicho que era comprensible que se sintiera así dado todo lo que estaba pasando, que los sentimientos se intensifican cuando enfrentas tu propia mortalidad. Que le había dicho que él estaba casado y feliz y que ella debería enfocarse en mejorar. Pero yo sabía que había más. Le pregunté directamente si le había dicho que la amaba, en pasado o presente. Jonas se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Finalmente, admitió que le había dicho que siempre la querría, que había sido una parte importante de su vida. Le grité que eso no era lo mismo que decirle claramente que no había futuro entre ellos, que estaba felizmente casado. Jonas me dijo que estaba siendo irracional, que por supuesto Lorraine sabía que no había futuro. Ahí fue cuando tomé mi decisión. Le dije a Jonas que me iba a quedar con mi hermana Naya por un tiempo. Que necesitaba espacio para pensar sobre nuestro matrimonio y sobre si realmente quería estar con alguien que no podía poner límites apropiados con otra mujer. Jonas intentó detenerme, diciendo que me estaba rindiendo en nuestro matrimonio por algo que ni siquiera era real. Le dije que su incapacidad de ver lo real que era esto hacía imposible que siguiéramos juntos en este momento. He estado en casa de Naya durante una semana. Jonas me ha llamado y enviado mensajes constantemente. Algunos son disculpas, otros son acusaciones de que estoy abandonándolo durante un tiempo difícil. Lo que me mata es que su tiempo difícil no es sobre nuestro matrimonio desmoronándose, sino sobre lo duro que es cuidar a Lorraine. Como si eso fuera su prioridad principal. Mi hermana ha sido increíble. Me ha escuchado, me ha validado, y también me ha hecho preguntas difíciles sobre qué quiero realmente. ¿Quiero salvar mi matrimonio? Honestamente, no lo sé. Parte de mí todavía ama a Jonas, pero no sé si puedo perdonar cómo ha manejado esta situación o si puedo confiar en él nuevamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es esto algo de lo que un matrimonio puede recuperarse? Actualización 2. Han pasado 6 semanas desde mi última actualización y siento que he vivido varios años en ese tiempo. Necesito contarles lo que ha pasado porque la situación ha explotado de maneras que nunca anticipé. Primero, para responder algunas preguntas frecuentes, sí, consideré divorcio seriamente. De hecho, consulté con un abogado durante mi segunda semana en casa de Naya. No inicié procedimientos inmediatamente, pero quería conocer mis opciones. El abogado fue muy claro sobre el proceso. No tenemos hijos, lo que simplificaría las cosas si llegamos a eso. Jonas continuó contactándome constantemente durante esas semanas. Sus mensajes pasaron por varias fases. Primero fue enojo porque yo había abandonado nuestro hogar. Luego fue súplica diciéndome que volviera. Después fue manipulación, diciéndome que Lorraine preguntaba por mí y que yo le estaba causando estrés adicional con mi ausencia. Finalmente, después de varias semanas, llegaron las disculpas reales. Jonas admitió que había estado ciego sobre cómo Lorraine se había estado comportando. Dijo que después de que me fui, tuvo tiempo para reflexionar y que entendía por qué me sentía amenazada. Que tenía razón en sentirme así. Prometió que establecería límites más claros con Lorraine y que haría todo lo necesario para salvar nuestro matrimonio. Quería creerle. Realmente quería. Pero algo me detenía. Había demasiadas cosas que no cuadraban, demasiadas señales de alerta. Así que hice algo que probablemente muchos de ustedes me sugerirían. Contraté a un investigador privado. Sé que suena dramático, pero necesitaba saber la verdad completa antes de tomar cualquier decisión sobre mi matrimonio. El investigador trabajó durante 2 semanas. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginé y mejor al mismo tiempo. Lorraine no tiene cáncer. Lean eso de nuevo. Lorraine no tiene cáncer. Nunca lo tuvo.
Todo fue una mentira elaborada desde el principio para volver a entrar en la vida de Jonas. El investigador obtuvo registros médicos y entrevistó a personas en su vida. Resultó que Lorraine había estado planeando esto durante meses. Había investigado sobre cáncer de mama, síntomas de quimioterapia, incluso compró una peluca médica. Las citas médicas a las que Jonas la llevaba eran en realidad a cafeterías o centros comerciales donde ella pasaba el tiempo antes de que él la recogiera. Los días que supuestamente recibía quimioterapia, realmente solo se quedaba en su apartamento induciendo náuseas con medicamentos que compró en línea. Cuando el investigador me mostró toda la evidencia, no podía creer lo elaborado que era el engaño. Había falsificado documentos médicos, creado historias detalladas sobre doctores y tratamientos, incluso había perdido peso intencionalmente y se había maquillado para verse enferma. Todo para manipular a Jonas y destruir mi matrimonio. Y lo peor es que Jonas había caído completamente en la trampa. Confronté a Jonas con esta información en persona. Le pedí que nos reuniéramos en un café neutral y le mostré todos los documentos que el investigador había recopilado. Ver su rostro mientras procesaba la información fue devastador. Pasó de la incredulidad a la confusión, luego al horror, y finalmente a la furia. Le tomó varios minutos poder hablar. Cuando finalmente pudo articular palabras, solo pudo decir una y otra vez que no podía creerlo. Que Lorraine no haría eso, que tenía que haber algún error. Le mostré documentos de su médico real confirmando que nunca había sido su paciente, fotos del investigador de ella entrando y saliendo de lugares cuando supuestamente estaba en el hospital. La evidencia era irrefutable. Jonas finalmente tuvo que aceptar la verdad. Le pregunté si había llegado más lejos con Lorraine de lo que me había admitido. Después de todo, si ella había elaborado esta mentira masiva para estar cerca de él, ¿qué había pasado realmente entre ellos durante estos meses? Jonas juró que nunca habían cruzado líneas físicas más allá de abrazos. Que los mensajes que yo había visto eran lo peor que había pasado. Me mostró su teléfono completo, me ofreció acceso a todo. Y por primera vez en meses, le creí. Podía ver en sus ojos que estaba diciendo la verdad, que había sido manipulado. Pero eso no cambiaba el hecho fundamental. Jonas había permitido que otra mujer se interpusiera entre nosotros. Había priorizado los sentimientos de ella sobre los míos. Había cuestionado mis instintos y me había hecho sentir como una persona terrible. Había permitido que nuestra relación se deteriorara. Le dije a Jonas que necesitaba tiempo para decidir si podía perdonar todo esto. No la mentira de Lorraine, eso era completamente su responsabilidad. Sino cómo él había manejado la situación desde el principio. Cómo me había hecho sentir loca por meses mientras yo tenía razón, sobre todo. Jonas entendió y aceptó darme el espacio que necesitaba. Lo que pasó después con Lorraine fue satisfactorio de una manera que probablemente me hace una mala persona, pero no me importa. Jonas la confrontó. Fue a su apartamento con toda la evidencia y la enfrentó sobre sus mentiras. Según Jonas, Lorraine inicialmente trató de negarlo, pero cuando se dio cuenta de que teníamos pruebas irrefutables, admitió todo. Lorraine confesó que nunca había superado a Jonas. Que cuando él comenzó a salir conmigo hace 7 años, se dio cuenta de que lo amaba como algo más que un amigo. Había desaparecido 6 años atrás porque no podía soportar verlo, enamorarse de mí y eventualmente casarse conmigo. Pero nunca dejó de monitorearlo, siguiéndolo en redes sociales desde cuentas falsas. Cuando decidió que había esperado suficiente tiempo, elaboró este plan. Investigó sobre cáncer porque sabía que Jonas nunca podría ignorar a alguien enfermo. Calculó que su compasión lo traería de vuelta a su vida. Y luego planeaba lentamente destruir nuestro matrimonio desde adentro, haciéndome ver como la villana fría mientras ella era la víctima necesitada. Eventualmente, esperaba que Jonas se diera cuenta de que ella era quien realmente lo entendía. Jonas me contó que Lorraine no mostró remordimiento. En cambio, culpó todo en mí. Dijo que si yo no hubiera aparecido, Jonas y ella habrían terminado juntos. Que yo le había robado su futuro y ella solo estaba tratando de recuperar lo que le pertenecía. Jonas le dijo que nunca quería volver a verla. Que lo que había hecho era imperdonable y que si alguna vez intentaba contactarlo nuevamente, tomaría acciones legales. Lorraine aparentemente gritó que él lamentaría esto, que yo no lo hacía feliz. Jonas se fue sin responder. Esperaba que ese fuera el final, pero por supuesto Lorraine no pudo dejarlo así. Intentó contactarlo durante días, enviando mensajes desde diferentes números. Cuando eso no funcionó, intentó contactar a los padres de Jonas, a sus amigos, incluso apareció en su trabajo. Jonas tuvo que obtener una orden de restricción temporal en su contra. Pero aquí viene la parte verdaderamente loca. Lorraine hizo publicaciones en redes sociales sobre su cáncer falso. Había estado actualizando sobre su tratamiento durante meses, recibiendo simpatía y apoyo de gente que creía que estaba genuinamente enferma. Cuando Jonas la bloqueó y dejó de estar en su vida, ella publicó que él la había abandonado durante su momento más difícil. Que había sido su mejor amigo, pero que cuando realmente lo necesitaba, él había elegido a su esposa celosa y controladora sobre ella. La gente que seguía su historia estaba indignada. Jonas empezó a recibir mensajes de extraños llamándolo terrible persona, egoísta, sin corazón.
Su reputación estaba siendo destruida por alguien que había orquestado todo con mentiras. Así que hicimos lo único que podíamos hacer. Expusimos toda la verdad. Jonas hizo una publicación detallada explicando toda la situación. Incluyó evidencia del investigador, declaraciones del médico, todo. Fue brutal y público y probablemente más drama del que normalmente pondríamos en redes sociales, pero era necesario. La reacción fue inmediata y masiva. Las personas que habían estado apoyando a Lorraine se sintieron traicionadas. Había gente que había donado dinero para sus supuestos tratamientos, que habían orado por ella, que habían compartido su historia. Todos habían sido manipulados. Los comentarios en sus publicaciones cambiaron de apoyo a furia. La gente la llamaba psicópata, manipuladora, mentirosa. Lorraine intentó hacer control de daños, alegando que todo era una campaña de difamación, pero nadie le creyó. Especialmente cuando múltiples personas comenzaron a compartir sus propias historias de comportamientos manipuladores que habían experimentado de ella en el pasado. Resultó que este no era un incidente aislado. Lorraine tenía una historia de comportamiento obsesivo y manipulador en relaciones pasadas. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que toda la verdad salió a la luz y finalmente siento que puedo respirar. Esta será probablemente mi última actualización a menos que pase algo extraordinario. Jonas y yo comenzamos terapia de pareja hace 3 semanas. Ha sido intenso y difícil, pero también necesario. En la terapia hemos estado trabajando en reconstruir la confianza y en entender cómo llegamos a este punto. Jonas ha tomado completa responsabilidad por cómo manejó la situación con Lorraine. Reconoce que estaba tan enfocado en ser el héroe salvador que ignoró todas las señales de alerta y mis preocupaciones completamente válidas. Mi terapeuta me ha ayudado a procesar mis sentimientos sobre toda la situación. Me ayudó a entender que sí, tengo derecho a estar furiosa por cómo me trataron, pero que también necesito decidir qué quiero hacer con esa furia. ¿Quiero usarla para destruir mi matrimonio completamente o quiero canalizarla hacia reconstruir algo más fuerte? He decidido darle a mi matrimonio una oportunidad. No porque piense que lo que pasó estuvo bien o porque haya perdonado completamente a Jonas, sino porque veo genuino remordimiento en él y compromiso real para cambiar. Pero le dejé claro que si alguna vez siento que está priorizando a otra persona sobre nuestra relación nuevamente, me iré sin mirar atrás. No habrá terceras oportunidades. En cuanto a Lorraine, su vida ha explotado completamente. Su familia se enteró de lo que hizo y aparentemente están horrorizados. Su madre me contactó para disculparse por el comportamiento de su hija, diciendo que Lorraine ha tenido problemas de salud mental durante años, pero que nunca imaginaron que llegaría tan lejos. Lorraine perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de su comportamiento. Aparentemente, había estado faltando frecuentemente al trabajo alegando citas médicas relacionadas con su cáncer falso, y cuando la verdad salió, la despidieron inmediatamente. Sus pocos amigos restantes la cortaron completamente. Está completamente aislada, lo cual es irónico considerando que eso fue exactamente lo que intentó hacerme a mí. Lo más satisfactorio fue cuando recibí un mensaje de Lorraine hace 2 semanas. Era un intento patético de disculpa mezclado con justificaciones sobre por qué hizo lo que hizo. Decía que el amor la había hecho actuar irracionalmente, que nunca quiso herirme realmente, solo quería recuperar a Jonas. Que esperaba que pudiera entender que cuando amas a alguien tanto, haces cosas desesperadas. No le respondí inmediatamente. En cambio, pensé cuidadosamente sobre qué quería decirle, si es que quería decir algo. Finalmente, le escribí un mensaje corto y directo. Le dije que lo que ella llamaba amor era obsesión enfermiza. Que había destruido cualquier posibilidad de tener a Jonas en su vida con sus acciones. Que había lastimado a múltiples personas con sus mentiras y manipulaciones. Y que esperaba que buscara ayuda profesional sería porque claramente la necesitaba. Le dije que nunca más se acercara a mi esposo o a mí, que la orden de restricción permanecería en efecto, y que si violaba esos términos, enfrentaría consecuencias legales. Le dije que no había perdón para lo que hizo, no de mí, al menos. Y luego la bloqueé en todo. Esa fue mi última interacción con ella y planeo mantenerlo así para siempre. Jonas también le envió su propio mensaje final, dejando absolutamente claro que no había posibilidad de reconciliación o amistad en el futuro. Que su traición había destruido cualquier cariño que había sentido por ella alguna vez. Que necesitaba construir una vida lejos de él y dejarlo en paz. La vida está lentamente volviendo a la normalidad, o al menos a una nueva normalidad. Jonas y yo estamos reconstruyendo nuestra relación paso a paso. Es diferente ahora, más cauteloso, pero también más honesto. Hemos establecido límites claros sobre amistades con exparejas o ex lo que sean. Total transparencia sobre comunicaciones. Y un compromiso de priorizar siempre nuestra relación sobre comodidad o culpa respecto a otras personas. ¿Confío completamente en Jonas otra vez? Todavía no. Pero estamos trabajando en eso. ¿Me arrepiento de cómo manejé la situación? En algunos aspectos sí. Ojalá hubiera sido más firme sobre mis límites desde el principio en lugar de dejar que la situación escalara tanto. Pero también aprendí a confiar en mis instintos. Sabía que algo estaba mal desde el momento en que Lorraine reapareció, y tenía razón.
Para cualquiera que esté leyendo estoy pasando por algo similar, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No dejen que nadie los haga sentir locos o controladores por establecer límites razonables en su relación. Y si su pareja no puede o no quiere respetar esos límites, esa es toda la información que necesitan sobre sus prioridades. No sé qué pasará con Lorraine a largo plazo y honestamente no me importa. Esa es su vida para arreglar o arruinar más. Mi enfoque está en mi propia vida, mi matrimonio, mi futuro. Y por primera vez en meses, ese futuro se ve posible otra vez. Gracias a todos los que me apoyaron, me aconsejaron y me ayudaron a ver la situación con claridad cuando más lo necesitaba.